Bueno, vamos a continuar nuestra serie hoy. Se llama Discipulado, el camino de un cristiano según la palabra. Y ese es el cuarto sermón de esta serie y seguiremos hablando de entender el Evangelio. Y el título de hoy es La soberanía de Dios en nuestra salvación. Y vamos a mirar a varios lugares hoy, pero Efesios capítulo 2, versículos 1 a 9 será una gran parte de eso, así que eso será algo que vamos a mirar juntos de ese pasaje mientras estamos en este sermón de hoy. El propósito hoy día es conducirle a las Escrituras. Si usted tiene otro punto de vista y tiene escrituras que lo respaldan, estupendo, es lo que queremos. Si no, vaya a las escrituras. Lo que queremos creer no es lo importante, lo que es importante es lo que las escrituras, la Biblia enseña a nosotros. Así que lo que queremos ver hoy, estamos hablando de qué parte tiene Dios en nuestra salvación y qué parte tiene nosotros en esa salvación, si hay. Y vamos a saber muy pronto la respuesta. Porque en esta cuestión de la soberanía de Dios en nuestra salvación tiende a polarizar a la gente, especialmente en cristianismo. Depende de lo que cree. Aunque puede llamar la atención sobre nuestras diferencias, no debería causar división, pero es lo que pasa. Si somos maduros, deberíamos ser capaces de estar en desacuerdo sin ser desagradables. Deberíamos ser capaces de reconocer las diferencias sin ser divisivos. Así que la soberanía de Dios en la salvación del hombre es una cuestión importante y fundamental. La comprensión de una de estas cosas, todas tendrá implicaciones prácticas directas en el estilo de la vida de uno. ¿Cómo vamos a vivir en realidad? ¿Por qué? La creencia de uno en este asunto revelará a quién uno mira como su fuente de fuerza y poder para vivir la vida cristiana. Esa es la realidad. Si primero tenemos que reconocer algo importante. Lo que estoy hablando de aquí, para estar hablando de la salvación, tiene que conocer a Jesús como Salvador y Señor primero. Para entender lo que estamos hablando ahora. Tenemos que entender que fuimos pecadores, que nacimos en pecado por medio de lo que hizo Adán en el jardín de Edén. Que por medio de su pecado, cada uno de nosotros desde un momento en adelante somos pecadores, nacidos en pecado. Y que en nuestra propia situación estamos muertos en nuestros delitos y pecados por medio de lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. También tenemos que reconocer que en nosotros no podemos hacer nada para alcanzar a la perfección de Dios, a su santidad, nada que yo podía hacer. Así que cuando eso pasa, hay dos lugares que bueno, terminar. No puedo alcanzar a Dios en mí mismo. Yo estoy muerto en mis pecados. Si muero en esta situación, yo voy al infierno. Es lo que merezco. Porque no puedo alcanzar la santidad de Dios. No puedo estar enfrente de un Dios santo por mi propio pecado. Y sabes algo, podemos saber que dice, yo nunca pequé. Ya lo hiciste. Mentira. Cada uno de nosotros hemos pecado. Nacimos así. No tenía que enseñar a mi hija cómo mentir. Lo hizo el momento que ella podía hablar. No tenía que decirle, no roba eso de tu primo, no saca eso, no
ella podía hacer todas esas cosas sin problema. Así que somos así. Y en ese momento no tenemos nada, no hay nada que puedo hacer. Pero sabemos por Juan 3:16 que Dios Padre envió a su Hijo a esta tierra para morir en la cruz de Calvario por nosotros, para ellos que creen en Él. Y lo que vemos ahora, para que ellos no se pierda, sino ellos tienen vida eterna, por medio de lo que Él hizo, y así satisfacer al Padre su santidad, porque el Hijo Santo, el que no conoció pecado, vivió una vida perfecta, murió en la cruz del Calvario, tomó sobre sus propios hombros nuestros pecados, nuestro castigo sobre Él, para que nosotros podamos tener la oportunidad de ser llamados hijos y hijas de Él. Y por medio de lo que Jesús hizo, ahora tenemos salvación, por lo que Él hizo. En el cruz de Calvario, enterrado 3 días, resucitó y ahora con el Padre. Mira, para nosotros eso es lo que le llamamos las buenas nuevas. El Evangelio de Jesucristo, lo que cambió a mí, lo que cambió a usted si conoce a Él, lo que cambió nuestras vidas, el poder transformador del Evangelio, es lo que la promesa que tenemos que un día, ahora, nuestro fin no está en el infierno, sino con el Padre en el cielo, por medio de lo que el Hijo hizo por nosotros. Así que lo que queremos mirar hoy es cómo la soberanía de Dios en la salvación del hombre. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué hay algunas distinciones que la gente tiene, diferencias en eso, que lo podemos ver? Por ejemplo, usted puede decir que no hace ninguna diferencia si un carro funciona con gasolina o electricidad, o quizás diésel, con tal que lo lleve a donde usted quiere ir. Pero, sin embargo, si funciona con gasolina, cuando necesitas energía, ¿vas a dónde? ¿Dónde vamos? Si necesito gasolina, ¿dónde voy a? Estación de combustible, ¿cómo? Depende de qué país estamos hablando. Aquí vamos a un gas station. Tenemos que entrar y comprar y poner más gasolina para que funcione ese carro correctamente. No voy a ir a tratar de enchufar el costo de electricidad a ese carro. Quizás si quiero explotarlo, algo así, sí, pero no voy a hacer eso de mi propia manera. Si es eléctrico, si tengo un carro eléctrico, vas a enchufarlo a una fuente de electricidad para recargar las baterías. Si es diésel, vas a asegurar que no estás poniendo gasolina dentro de ese carro. ¿Por qué? Porque va a destruir todo el motor. Pero es igual. He visto ese video. Hay video de una mujer que dijo, yo puse, son lo mismo. No son lo mismos. Y hay una diferencia. Y la realidad, lo mismo ocurre con esta doctrina. Si Dios tiene el control, usted acude a Él para obtener energía. Si el hombre tiene el control, debes confiar en ti mismo para obtenerlo. Pensando en lo que tenemos. Tenemos que ver nuestro punto principal hoy. Sería si se muestra para todos. Daniela. La otra. Ahí está. Aparte de Dios y su acción, nadie de nosotros serían salvados. Así que vamos a mirar algunos datos primero. Lo primero que debemos entender es que Dios es soberano. Eso significa que tiene rango y poder supremo, que se gobierna a sí mismo, es totalmente independiente y tiene una fuerza superlativa. Significa que nadie ni nadie puede anularlo.
Estas descripciones que vamos a ver solo pueden utilizarse correctamente cuando se habla de Dios. Lo segundo es que debemos entender es que el hombre no solo no es soberano, sino que está caído. Esto significa que a causa del pecado, el hombre está alejado de Dios y enemistado con Él. Romanos 8:7. Si miramos a Romanos 8:7, dice esto. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Esta condición tiene consecuencias graves y eternas, y como ya decimos, si nos dejan y no hacemos nada, y no hay nada que hace en nuestra naturaleza, vamos a el infierno. Lo que va a pasar, vamos al infierno. Dios ha provisto un camino, el único camino para que el hombre se reconcilie con Dios. Jesucristo pagó la pena por el pecado, como dije antes, para que todos los que creen en Él y buscan apartarse de su pecado no sufran las consecuencias del pecado, sino que reciban la justicia de Cristo y tengan vida eterna. Es por medio de Él. Si una persona, cualquier persona cree en Cristo, tiene un verdadero deseo de apartarse del pecado y sigue a Jesús, se salvará de la ira de Dios. Como dice Romanos 10, 9 y 10, dice así, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Prácticamente todos los cristianos están de acuerdo hasta este punto. Sin embargo, es en este punto donde comienza el desacuerdo. Hay desacuerdo si refiere a la cuestión de la idea de elección. La pregunta que trataremos de responder es la siguiente. Nosotros, como personas caídas, ¿elegimos ser salvos o hemos sido elegidos por Dios y salvados solo por su gracia soberana? Una pregunta. Es una pregunta que debemos saber. Y hay dos verdades bíblicas que debemos comprender si queremos tener un entendimiento bíblico de este tema. El hombre está espiritualmente muerto. Ya si vamos a Efesios capítulo 2, ahora miramos versículos 1 a 3. La primera verdad bíblica que vemos aquí es que el hombre está espiritualmente muerto. Efesios 2, 1 a 3 nos dice así. Y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál es la condición del hombre antes de ser salvo? Como ya decimos, muerto. ¿Qué puede ser una persona muerta acerca de su condición? Nada. Ya sabemos eso. ¿Qué sabe acerca de su condición? Nada. Está muerto. ¿Qué opciones tiene un muerto sobre nada? Ninguno. Ninguna. ¿Por qué? Porque ya lo decimos. Porque está, ¿qué? Muerto, exactamente. Y algunos dicen que antes de que una persona sea salva, es como un hombre que se está ahogando en el pecado. Dice que Dios lanza un salvavidas en forma de cruz. Los que lo alcanzan se salvan, los que no se ahogan. Pero hay un problema con esto.
Esta ilustración no es bíblica. ¿Por qué? Porque el hombre perdido no se está ahogando espiritualmente, dice que está muerto. No va a recibir ese. Puedes tirar lanzar todas las salvavidas del mundo a un hombre que ya está muerto y no lo ayudará. Realidad. No puede. No va a alcanzar. Tirar. Pero nunca va a agarrarlo. Porque está muerto. Vemos entonces Efesios 2, 4 a 6. Mira los siguientes versículos. Dice, pero Dios, me encanta, este versículo es uno de mis favoritos. Solo las primeras dos palabras. Miramos todas las cosas que somos antes y 4 llega y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí adentro, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La Biblia dice que los que pierdan están muertos y que los que se salvan han sido vivificados. Nunca se menciona un estado intermedio entre vivo y muerto en el que el hombre puede decidir aceptar o rechazar la salvación. Parece como si fuera una obra de Dios, no de la voluntad del hombre caído. Entonces, la primera verdad bíblica que necesitamos que sea entendido hoy es que antes de ser salvos no estábamos ahogándonos en el pecado, ya estábamos muertos en el pecado. Segundo, ¿verdad? El deseo determina la elección. También hablando de eso, la otra de estas dos importantes verdades bíblicas se refiere al concepto de que el hombre es un agente moral libre. Esta idea es aceptada por muchos cristianos que creen que es enseñada por las Escrituras. Usted probablemente ha escuchado este término, quizás. Yo no, por lo menos no en español. Yo lo conocí en inglés, pero en español lo dice como la idea de que son un agente moral libre. Es enseñanza cristiana que dice que todos los hombres son agentes morales libres. Puede citar el libro, capítulo y versículo donde están esas palabras, donde se encuentra en la Biblia. No, en realidad no hay. No puede porque estas palabras no aparecen en la Biblia. No están ahí. El concepto ni siquiera se enseña en la Biblia cuando se habla del hombre. El único agente moral libre que existe es Dios mismo. Porque nosotros siempre estamos siguiendo algo. A nosotros, a nuestros propios deseos, pecado, lo que sea, o a Dios. Pero nuestro agente moral libre, que no tiene nada que está ocurriendo a él, no tiene nada que te pone en esposas, como sería para nosotros cuando estamos bajo el pecado, nuestros deseos, nuestra carne, estamos así y seguimos a ellos así, en cadenas. Él es el único que no es así. Y algunas personas harían cualquier cosa para aferrarse a esta doctrina que no existe. ¿Por qué? Porque en nuestro pecado y rebelión queremos creer que estamos en control. Pero no lo estamos. Es la cosa interesante para nosotros. Eso es nuestro propio deseo. Por eso miras a este mundo y la gente no quiere estar bajo la autoridad de otra persona. Alguien que pueden ver. Y por supuesto no quieren estar bajo de Dios. No quieren estar abajo de su autoridad. Y aún en esto queremos tener un sentido de control sobre las cosas. Porque es nuestra naturaleza para desear eso. Que nosotros estamos en control. Independientemente de todo lo demás
Queremos todavía tener algo de control. Lo hacemos en nuestras vidas. Podemos verlo lo que hacemos cada día. Queremos eso. Y ahora la pregunta entonces es, ¿qué elecciones tiene el hombre en este asunto? El hombre es libre de elegir lo que quiere, pero solo es libre de elegir lo que quiere. Nada más. Y va a querer, lo que vemos es dejado a nosotros mismos, vamos siempre a desear lo que nosotros queremos. No lo que Dios quiere. Lo queremos lo que nosotros queremos. Esas palabras contienen un principio universal que desvela toda la cuestión. La elección del hombre siempre está determinada por su deseo. Así que vamos a mirar el número 3. Dios tiene 3 opciones. Él tenía 3 opciones para nosotros. Sabemos que no todos los hombres están perdidos, algunos se salvan. No todos van a recibir al Señor. Pero los que vienen, ¿cómo llegaron a estar así? Solo hay una manera, dado que el hombre no elijará en contra de sus deseos. Si ha de ser salvado, Dios debe hacerlo por su Espíritu Santo. Dado que la salvación depende únicamente de Dios, Él tiene 3 opciones. Uno, permite que todos perezcan. Pero ya sabemos, la Biblia dice que no. Dios amó al mundo tanto, envió su Hijo a Jesucristo para que nosotros que conocen a Él, crean en Él, serán salvos. No van a perecer. Segundo, salva a todos. También vemos que la Biblia dice no. ¿Se salvarán todos, cada uno, no importa quiénes son? No, lo llamamos universalismo. La idea que, además del hecho de que la Biblia enseña lo contrario, no dice eso. Hay una razón lógica por lo que esto no podía ser así. La salvación es por gracia. La gracia significa que no hay obligación por parte del hombre. Gracia significa que no hay obligación por parte de quien la da. Si todos fueron salvos, entonces Dios estaría obligado a salvar a las personas simplemente porque existen. Pero ya sabemos que la Biblia dice que no es así. Pero tenemos la tercera opción. Él salva a algunos, mientras permita que los demás tengan lo que desean. Ellos desean su propia cosa, ellos desean su pecado, ellos desean lo que sea. Pero Él salva. Es algo que nosotros no podemos entender de verdad. Algunos serán salvos mientras otros se perderán. Sí, es lo que parece que sí es lo que hace. Esta es entonces la opción que Dios ha ejercido. ¿Estás salvo? ¿Por qué? Porque Dios te dio. Dios hizo que lo desearas, que enviaras a Jesús. Estás aquí hoy. Por eso digo de verdad, antes, varias veces. Hoy es día de salvación. No rechaces a Él. Él te ha dado la oportunidad de escuchar su palabra, escuchar de las buenas nuevas de Jesús. Confía en Él. Tú tuviste que orar, pedir que Jesús perdona y que te salva. Pero fue una acción ya que hizo Dios para que tú deseabas hacer eso. Misericordiosamente, Él cambió tu corazón para que te mirara hacia Él en vez de mirar nuestros propios deseos. Filipenses 2, 12 y 13 dice así: Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Escucha eso otra vez. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer
como el hacer para su buena intención. Te dio el fe, es decir, dio el deseo y ahora dio el fe, Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y te dio el don de arrepentimiento. Hechos 11, 18 dice, al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles, Hechos 11, 18. Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahí en Hechos estaban mirando, no sabían que estaba alcanzando la salvación, venía a los gentiles, pero solo pensaba que eran los judíos. Y están reunidos y escuchan de lo que está pasando, y al oír esto, glorificaron a Dios. Y también sabían que Dios ha concedido arrepentimiento que conduce a la vida, hablando de la vida eterna, la vida que viene por medio de Dios. Y ellos estaban bien glorificando a Dios en eso. ¿Y quién está responsable de la elección? ¿Qué dice esto sobre la responsabilidad personal? Porque hablamos de esto que es Dios que salva. Mi deseo no es de obedecer a Dios. Necesito, porque estoy muerto en mis pecados. Algo tiene que cambiar, pero no puedo cambiar a mí mismo porque estoy muerto. Así que tiene que venir de Dios. Y sabiendo eso, ¿qué es la responsabilidad personal entonces? ¿Elimina la responsabilidad personal para nosotros? No. Todos nosotros hombres somos responsables de las decisiones que tomamos. Aquellos que elijan servir a Dios, lo hacen por Él. Aquellos que no elijan a Dios están perdidos debido a su propio pecado, no por la elección o falta de elección de Dios. Nadie podrá culpar a Dios por estar perdido, porque ya estamos perdidos. Como mi padre ha dicho antes, que Él salvando a uno es misericordioso. Salvando a millones o billones sobre todo el tiempo de historia del mundo, Él es misericordioso también. Y podemos tener confianza en eso. Pero igual somos responsables. Si pensamos en Romanos 6, cuando Pablo hablando de la gracia, en Romanos 6, Pablo dice al principio de ese capítulo, él dice, después de hablamos que toda la situación y cómo somos y todo, él dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, perdón. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Está hablando ahí de que realidad es que había algunos, y es cierto, pues si piensan eso, van a decir, entonces no importa qué hago. La gracia cubrió todo. No voy a servir a Dios, ya soy salvo, así que pecado, y si peco, Él no me perdona, así que es más gracia para Él. Pero Pablo está diciendo, no, eso no es verdad. Todavía queda responsabilidad de nosotros servir a Él de amor por lo que Él hizo por nosotros. Y servimos a Él, vamos a cambiar nuestra manera de vivir para que servimos y obedecemos a Él entonces. Número 5, simplemente no me parece justo. Hay los que van a decir, cuando decimos que Dios elige salvar a algunos y no a otros, siempre existe la tentación de decir, eso no es justo. Las Escrituras plantean y responden la pregunta sobre la justicia de Dios en Romanos 9, 14. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. La justicia significa equidad. Cuando cuestionamos la equidad de Dios, estamos cuestionando su justicia o rectitud. Lo que debemos ver es que
aunque no todos los hombres reciben justicia, con Dios siempre se hace justicia. Aquellos que no creen no reciben justicia porque no han hecho lo que Dios quiere que hagan. Pero aquellos que creen y hacen lo que justicia significa, equidad. Cuando cuestionamos la justicia de Dios, estamos cuestionando su equidad o su rectitud. Lo que debemos comprender es que aunque en todos los hombres reciben justicia, con Dios siempre se hace justicia. Y aquellos que no creen en Cristo y no se apartan de sus pecados reciben justicia absoluta. Son justamente condenados por sus propios pecados. Los que son salvados no reciben justicia. Sin embargo, se hace justicia, ya que cuando Jesús murió en la cruz, recibió el justo castigo por los pecados de los que creen en su nombre para la salvación. Los perdidos reciben justicia. Los salvados reciben la gracia. Y Cristo recibe el justo castigo por sus pecados. Lo que hoy vemos es que Jesús miró al Padre, hizo su voluntad, morir en la cruz por nosotros. Entonces el Padre mira a Jesús, que es el sacrificio, en vez de nosotros, para que Él vea su justicia y no a nosotros. Y por eso podemos tener la confianza, la promesa que un día vamos a estar con Él, porque no fue por nosotros, sino por lo que Él hizo por nosotros. Y número 6, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios escogió a unos y no a otros? De verdad nadie sabe por qué. Porque primero Él es Dios. Él escogió a algunos de nosotros para ser salvos, mientras permite que otros continúen su deseo de pecar. La respuesta a esta pregunta no han sido revelado, pertenece a Dios. Sin embargo, si sabemos que su elección no se basó en nada en nosotros que merecería la salvación. Ya sabemos eso. Su elección no se basó en nada en nosotros. Fue su decisión. Número 7, Dios eligió de antemano porque vio que creerán. Hay algunos que creen eso. Que Dios eligió a aquellos que Él ya conocía o sabía de antemano que lo elegirían. ¿Es esto cierto? Otra vez no. No será cierto. En primer lugar, vemos el pasaje que parece decir esto. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. No lo dice en absoluto, no se refiere a una acción que se conocía de antemano, sino más bien a un grupo de personas que eran conocidas. Si dejamos que el pasaje hable por sí mismo, veremos que aquellas personas que Dios conocía, Él predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Esto dice que Él conocía a todos los que iba a salvar y ha garantizado que serán salvos por completo. En segundo lugar, pensando en eso, de Dios eligió de antemano porque vio lo que querían. ¿Cómo se utiliza la palabra aquí en el Nuevo Testamento? Presencia. Significa que Dios toma una decisión basándose en su capacidad de ver el futuro y ver la decisión de otro. Porque vemos en 1 Pedro 1:20, porque Él estaba preparado, literalmente era conocido de antemano. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Dice que Jesús fue predestinado antes de la fundación del mundo. La palabra predestinado es la palabra griega exacta traducido como conoció de antemano en Romanos 8:29. Lo que usan la otra gente para decir,
a los que de antemano conoció. Lo que estoy diciendo entonces es que Romanos 8:29 significa, si eso significa que Dios hace su elección basado en la capacidad de ver el futuro y saber cómo elegiríamos, entonces 1 Pedro 1:20 enseña que Dios fue elegido para ser el Salvador porque el Padre miró al futuro, vio que Él moriría en la cruz. No puede ser. Por supuesto no. Él no es el Mesías porque eligió morir en la cruz, más bien eligió morir en la cruz porque Él es el Mesías. Es el Hijo que obedeció y sabía que iba a hacerlo antes de fundación del mundo, no en el futuro, de atrás. Antes que nosotros ni siquiera éramos algo, Él sabía que Él iba a hacer esto, porque ¿qué es? Él es Dios. Amén. Del mismo modo, no somos elegidos para la salvación porque Dios vio que elegiríamos, lo digo mal, seguir a Cristo. Más bien elegimos seguir a Cristo porque fuimos elegidos por Dios para la salvación. Y el último, el tercero aquí lugar. Las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan nos enseñan que nuestra elección depende de la suya y no al revés. Juan 6:44, los que vienen a Jesús vienen porque Dios los ha atraído. Él eligió primero. Juan 15:16, Él nos eligió a nosotros, no fuimos nosotros en nuestro estado caído quienes lo elegimos, sino fue Él que eligió y no nosotros. Así que una elección determinada por la elección de otro no es realmente una elección. Por ejemplo, supongamos que me llevas a un restaurante, tú vas a pagar, alguien va a pagar, no mí, y pides para mí una hamburguesa, papas fritas y una Coca-Cola. Entonces, usted dice, yo voy a pagar, esto es lo que vas a comer. Esto y esto. Así que cuando la mesera viene a mí, digo, quiero una hamburguesa, papas fritas y una Coca-Cola. Nada ha cambiado. ¿Qué elección hice yo? Realmente ninguno, porque usted me dijo antes que iba a comer, ¿qué voy a comer? Pues porque pensamos en nuestros hijos así. No vas a comer, no puedes elegir helado. Vas a comer algo sano, bueno, medio sano en un restaurante, pero sano. Vas a comer algo bueno. Pero quiero, no. Esto. Así que cuando viene la mesera alguien y su hijo o hija quiere, yo quiero decir lo que voy a pedir. Si tienes hijos ya sabes que has estado en esa situación, ¿no? Yo quiero hacerlo, ok. Y ya te dije lo que vas a pedir. Y lo hace. Es así. Mi hijo o hija no estaba dando ese pedido. Yo elegí para ellos qué iban a hacer, qué iban a comer. Ellos solo dicen de vuelta qué va a pasar. Esa es la idea que estamos tratando de mostrar, que Dios eligió. Así que o Dios eligió primero o lo hicimos nosotros. Si lo hicimos nosotros, Él no lo hizo. Si lo hizo Él, nosotros no lo hicimos. O Él está obligado por nuestra elección o nosotros por la suya. Esa es la realidad. En el cuarto, Dios sabe quién responderá. Nadie. Ya hemos visto que las Escrituras enseñan que todos los hombres están perdidos y debido a su deseo predominante de pecar, no están dispuestos ni son capaces de elegir a Dios. Pero por lo tanto, si Dios elegiría a aquellos que Él sabía que lo elegirían a Él, no elegiría a nadie, porque la realidad es no deseamos nada de Dios. En nuestro pecado queremos vivir como somos. Algo, como dije antes, recuerda
más que un año atrás, cuando también prediqué de Efesios capítulo 2, hablando que si estoy muerto, algo pasa a mí mientras estoy hablando con ustedes. Y estoy aquí, me falla el corazón. No tengo respiro, no estoy, nada, ni nada, no puedo sentir nada. Y estoy muerto, estoy aquí. Pero alguien viene y lo hace las compresiones, lo hace las cosas que tiene que hacer y resucitarme. ¿Fui yo que hizo eso? No. ¿Fui yo quien podía hacer eso a mí mismo para que pudiera hacer, o usar la máquina y darme la electricidad que necesita mi corazón? No sé cómo decirlo en español, así que no uso eso. Pero ¿sabes algo? Alguien, otra persona, tenía que hacer algo para mí. Si no, me quedo muerto. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que pensar en la realidad de que es así. Y no es fácil. No voy a decir que entender esto es fácil. O pensar en esto es fácil. Porque hay tentaciones de llevarnos a otro lado cuando pensamos en todo. ¿Quién está en control? ¿Yo o Dios? Es la realidad. Y vemos alguna cosa que obvio que no, hay responsabilidad nuestra, hay responsabilidad de lo que Dios hizo. Y los dos andan y hay partes que no entendemos. De verdad no vamos a entender. Pero tenemos que creer. El Señor hemos conocido desde lo que decía en Isaías, que mis pensamientos no son tus pensamientos, dice Dios. Mis caminos no son tus caminos, mis maneras de hacer las cosas no son tuyos. La realidad es, si pensamos solo en nosotros, de nuestro ser humano, como nosotros pensamos que debe ser, estamos limitando lo que Dios, siendo Dios sobre todo, que ha creado a todo, este universo, tenemos que recordar, Él sigue en control. Él es soberano. Y tenemos que reconocer este momento. Así que voy a terminar con esto. Las preguntas mientras piensa las respuestas en tu mente. Así que no tienes que decir nada. ¿Crees que Dios es soberano en la salvación? ¿Crees que Dios elige quienes serán salvos o no? ¿Crees que el Padre atrae a las personas a Él? ¿Crees que el Hijo, hablando de Jesús, guarda a los salvos? ¿Crees que el Hijo resucitó? Recuerda que toda nuestra salvación viene de un Dios soberano. Y todo está predestinado, porque desde antes de fundación todo estaba establecido. Él iba a venir. No fue sorpresa para Dios que Adán y Eva decidieron tomarle la fruta cuando no debían. Y pecaron. Él sabía, Él tenía plan, porque es un Dios que es omnipotente, omnisciente, todo, sabe todo. ¿Crees que Dios no encuentra placer en la muerte y juicio de los malvados? Por supuesto, Él dice eso en la Biblia. ¿Crees que Jesús lloró porque los pecadores no se arrepentían? Ya sabemos que sí, Él lo hizo. Tenemos eso en los evangelios. ¿Crees que llamó a todos los pecadores al arrepentimiento? ¿Crees que son responsables si no acuden a Él? Bueno, si decimos todo esto, ¿cómo armonizamos todo? En realidad, no podemos, porque no somos Dios y no tenemos partes que no tenemos aquí. Pero podemos decir, reconocer
¿Cómo puedo comprender todo? Tengo que confiar. Tenemos que confiar en Él. Lo único que nos puede hacer es negar lo que dicen las Escrituras. No puedo hacer es negar lo que dice las Escrituras todos los días. Esa es la cosa que no puedo hacer. Tengo que confiar en lo que Él dice. Así que ¿quién vive tu vida cristiana? Tú dices que soy yo, tú dices que es Dios, no sé si podías convencer a todos los que te conocen, ni siquiera puedes responder a esta pregunta en realidad, porque ¿qué hacemos? Gálatas 2:20, Pablo dice así: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Jesús, de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dijo, este es el misterio divino, lo que Pablo habla aquí. Todo soy yo y todo es Él. Lo que está mal soy yo y lo que está bien es Él. En todas las doctrinas importantes hay una aparente paradoja en que no se puede resolver. Sé que Dios me mantiene eternamente seguro, pero también sé que se me ha ordenado perseverar en la fe, dos caras de la misma moneda. Sé que no puedo ser salvado a menos que sea elegido y llamado, y sé que no puedo ser salvado a menos que esté dispuesto a arrepentirme y creer. Son dos cosas. Pero yo no tengo que armonizarlo, pero tampoco puedo negar estas cosas. Y al final Dios recibirá toda la gloria por cada cosa justa que se haga. Aunque no le entendemos completamente, nuestra salvación tiene su origen en un Dios soberano. Le amamos porque Él nos amó primero. Afortunadamente, nuestra salvación depende de Él y no de nosotros. Que un cristiano esté totalmente de acuerdo con lo que hemos presentado hoy día no es lo más importante. Lo más importante es que todos los cristianos que entienden lo que creen con respecto al tema de su salvación. ¿Quién lo obtuvo? No fue tu religión, fue tu relación con Jesús. No fue cuántas veces fuiste a la iglesia, no fue cuántas veces oras por día, no fue cuántas veces haces esto. Todas las cosas, buenas obras que has hecho, no son lo que te salva. Lo que te salva es Jesús por medio de su sacrificio en la cruz de Calvario. Esto. Y la Biblia dice así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús en Juan 14:6. La salvación es una cuestión de elección del hombre caído, entonces, además de tener motivos para jactarse en el cielo por haber sido lo suficiente inteligente o espiritual como para haber tomado esa decisión, se produciría una avalancha por lo tanto, que sería natural. Las conclusiones que deben inevitablemente extraerse y las implicaciones que debemos aceptar cuando se abraza esa teología central en el hombre son que Dios no es soberano ni justo. El hombre se convierta en el soberano y Dios se vuelve dependiente del hombre para todo. Y no queremos este grave error. Eso no. Por otro lado, queremos evitar el error de fatalismo. Esa es la idea de que Dios es un autócrata cruel y terrorista que juega con su creación, deleitándose en hacer sufrir arbitrariamente a algunos. Tampoco es el hombre un robot, sin mente, sin emociones. Más bien, los que creemos que la Biblia enseña que la salvación es de Dios, debemos llegar a otro conjunto de conclusiones también. Al final de todo, algunos de ellos son que, dado que Dios tiene el control, el éxito o el fracaso de su plan no depende de los hombres y no fracasará. Lo que Él hizo va a cumplir.
Ya sabemos eso. Y sabemos también que dado que nos amó tanto que se encargó de que fuéramos salvos, Él se asegurará de que seguimos salvados. Entonces estamos motivados a servirle, no por medio de ser arrojados al infierno, sino por amor. Porque ya hizo lo que necesitábamos nosotros. Lo que digo ahora es, hablando de esto, primero que conoce a Jesús como Salvador, Señor. Más que todo, que entiende lo que Él hizo por ustedes. Entiende lo que Él dio de sí mismo por ustedes. Dio su vida para nuestra eternidad, vida eterna. Él dio su vida para que nosotros podamos ser salvos. Y le pido que todos saben esto y conozcan a Él. Y esta parte de determinar cómo funciona todo eso no es fácil, es algo que hay gente que han vivido toda su vida escribiendo libros, leyendo, buscando, estudiando y todo, y todavía no están de acuerdo con eso. Y nosotros vamos a hacer igual. Pedimos que Dios nos da entendimiento. Pedimos que buscamos la Escritura para tener una base bíblica para nuestra creencia. Aseguramos de pensar todo bien y de estar preparado de pensar así. Y yo quiero que todos nosotros, nuestra confianza no es en nosotros mismos. Nuestra confianza es en Él que dio su vida por nosotros. Y por eso podemos confiar completamente que no viene de mí, viene de Él. Que lo que Él hizo en la cruz del Calvario satisfació al Padre. Y por eso puedo tener confianza. Y Él es soberano sobre todo. Él sabe todo. Y tengo que confiar que Él fue quien hizo esta obra en nosotros. Como decimos en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Para los que conocemos a Él, Él hizo eso para nosotros. Estamos salvados por gracia, por medio de la fe, es un don de Dios. ¿Para qué? Porque somos suyos. Somos hechura suya. Y queremos servir a Él. Muy bien, vamos a bajar nuestra cabeza y terminamos hoy oración.